Bien, y vamos a meternos en el sector de los créditos. Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario. ¿Y qué está pasando, Alejandro, con esta idea de que vuelve el crédito hipotecario, vuelven las familias a poder conseguir el sueño de la casa? Alejandro, bienvenido. Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias como siempre por el espacio. ¿Cómo estás vos? Bueno, recordemos lo siguiente, porque hay una noticia de que los créditos hipotecarios han bajado en la Argentina. La pregunta es si han retornado al inicio de los créditos hipotecarios. A ver, la primera noticia, nosotros lo venimos anunciando ya desde junio, julio, desde mitad de año, hace 6 meses prácticamente, que ya no todo era color de rosa. Me acuerdo que hicimos la nota con Paz ahí acá en el canal económico y decíamos que se empezaba a complicar por el lado de que había bancos que ya habían subido las tasas prácticamente 4 o 5 veces en menos de un año y ese tipo de cosas y barreras que hacían más escaso la posibilidad de acceso para la gente, que ya nunca fue muy abierto, que digamos, había que tener un ingreso demostrable en blanco, que para la precariedad económica de Argentina y de los salarios que contamos todos era complicado desde el primer momento, pero ahora cada vez más. Y ahora el primer síntoma ya lo notamos en las escrituras que dio el Colegio de Escribanos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires del mes de octubre, el último informe, que ya hubo un crecimiento pero mínimo, y estamos hablando de también un crecimiento intermensual del 0,5, de menos del 1%, y ahora el dato que tenemos, que todavía no está en las escrituras de noviembre, pero sí el dato del volumen de dinero, hay una caída del 50% con respecto a octubre, el volumen de dinero otorgado. Estamos hablando de 180 millones de dólares que se otorgaron en noviembre como créditos UBA. Y recordemos que en octubre hubo nada menos que 372 millones de dólares otorgados. O sea, la caída es muy importante, Santiago. Es la caída en la toma, claro, porque en realidad ya a partir de la baja del riesgo país, de una normalización de tasas de referencia, deberíamos retrotraer ese 9 que todavía funciona, más ser, al 4. Eso sería lo ideal, de volver al 50%, no de cantidad de créditos otorgados, sino 50% de la tasa, la baja que debería tener. Con esta tasa, Alejandro, y estos requisitos, si no se morigeran un poco, ¿vamos a seguir en caída? Seguramente. Seguro, ya estamos estimando que vamos a caer, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires prácticamente en los últimos 7 meses hubo un promedio de escrituras con hipoteca de alrededor de 1.400 mensuales, 1.372 el número exacto. Estamos estimando que vamos a caer por debajo de 1.000, que fue el nivel del primer trimestre, que estábamos en 940, 950, 990, estábamos en ese nivel. Bueno, creemos que vamos a ir ahí en cuanto a cantidad de hipotecas y de crédito en la ciudad de Buenos Aires, de nuevo ese nivel, y lógicamente se va a reflejar en los números que todavía no tenemos del mes de noviembre. Pero claramente, lo que decimos siempre también, la incidencia del crédito hipotecario en la ciudad de Buenos Aires ronda el 21-22% sobre el total de compraventas. En la provincia de Buenos Aires un poco menos, el 17%. Lo que pasa que, como decimos siempre también, el crédito hipotecario moviliza, le da un dinamismo al sector y a las compraventas porque multiplica por 2 o por 3 la cantidad de operaciones, porque inyecta dinero, inyecta la posibilidad de que se hagan operaciones, cosa que no se hacían antes, entonces se empieza a mover toda la rueda, por así decirlo. Pero bueno, estamos viendo esa caída, y eso que en octubre, porque si no la gente no entiende, en octubre tuvimos el mejor mes de hipotecas en la ciudad de Buenos Aires, 1.501, desde mayo del 2018. Claro. Y además, entonces todavía no llegó, viste que siempre hablamos del efecto delay, que a los números llega prácticamente 90 días después, la realidad de la calle. También tengamos en cuenta que se están liberando los encajes bancarios, por lo cual el dinero debería ir a parar básicamente a un crédito hipotecario, porque es el negocio por ahí más rentable que tiene un banco, siempre y cuando tengas estabilidad, ¿no? Porque prestar en la Argentina una tasa del menor a 2 dígitos, más inflación, es un riesgo porque está prestando pesos, en realidad dólares, que después la gente te dé pesos. Seguro. Mirá, hoy si lo decimos con claridad, si el Banco Nación se corriera a un costado,
los créditos hipotecarios se caen como un piano de un 10º piso, más o menos. Claro. Porque la tasa promedio de noviembre de todos los créditos otorgados fue del 5,9%, nada más. Eso lo explica justamente que prácticamente casi todos los créditos van por el Banco Nación, porque todos los demás, el Banco Nación subió la tasa del 4,5% al 6%, pero todos los demás están muy por arriba, salvo que salimos de la General Paz, ¿no? Y el banco, por ejemplo, municipal de Rosario está con una tasa del 4,5%, el Banco de Córdoba está con una tasa similar también. Entonces hay bancos en el interior muy específico, muy de nicho, que sí, que tienen tasas más bajas todavía que en Nación. Pero después, en realidad, la tasa promedio de todos los créditos hipotecarios está más cerca del 10 que otra cosa. Exactamente, 10 más ser, lo cual no es menor, porque vas a tener... UVA, claro, en realidad es UVA más el 10% de claro. lo que la tasa. Para que la gente lo entienda, es UVA prácticamente, estamos hablando de inflación, quiere decir que hoy estás en un 12,4, 12,3, no es baja la tasa, 12%, si bien es en pesos, no es una tasa baja. No, y además que en realidad no es en pesos, sino que es en UVA y que la UVA se actualiza diariamente. Exactamente. Como si fuera el SER, por así decirlo, que el coeficiente. Claro. Entonces es complicado, lógicamente. Hoy, así todo, bueno, la realidad es que la gente hoy sabe que a veces el tren, como pasó en el 2017, pasa una sola vez y después si no se subió, vaya a saber cuánto tiempo pasa hasta que vuelva a pasar. Y bueno, y está tratando de sacarlo. Digamos también que en octubre, Santiago, pasó algo que fue el efecto previo a las elecciones, ya que se venía la debacle total después de ello, y que el dólar se iba, no sé, a 4.000 pesos, entonces hubo un efecto de entrada que la gente se desesperó por sacar las carpetas con los bancos y los volvía locos a los escribanos y a todo, para firmar antes del 26 de octubre, que era la fecha de elecciones, y ahora toda esa parte se calmó bastante, pero bueno, estamos viendo, como decimos, efectos de 90 días de atraso en cuanto a los números. Clarísimo, Alejandro, gracias. Vamos a seguir de cerca porque siempre que hay un crédito hipotecario, tenés las condiciones y podés sacarlo, es mejor sacarlo porque no siempre en la Argentina existe la posibilidad de que te financien tu casa. Alejandro, placer como siempre, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Gran abrazo. Alejandro Brania, corredor inmobiliario, con los datos de una caída fuerte de la cantidad de créditos, pero esto lo veníamos viendo, se acumularon muchos antes de las elecciones para evitar, claro, la corrida en el tipo de cambio que hizo que mucha gente tratara de comprar una casa con un dólar de 1.100 y termina